I think care is about patience, Largo plazo. This belonging, Vulnerability. depth, comprehension, La sincérité de l'interaction, respect, solidarity, Acabar con los privilegios de los hombres. Interdependence. community, Mantenernos unidos. l'envie de coopérer, like warmth. Life. l'envie d'expérimenter et de faire différemment. love. For me, care is about caring about your well-being, your own personal well-being and the well-being of others. It is about respect and it's about quality of time in your work and personal life. Without care, you could not possibly work with people because people are very complicated creatures. Care makes everything more humane. It's part of understanding that people are often trying to be good people, but actually a lot of that goodness is already inside of them. And if you create an atmosphere of care, I believe really strongly that people react to the environment that they're in, all of us do. And so if you create that environment, it brings out the best in people. And that can be both kindness and generosity, but it also can be humour, kind of character, like fun, joy, and that's what we try to do in some of the events that I put on at the community centre, is create that atmosphere where people feel safe enough but also challenged enough to try something new and to be more than they thought they could be. That's just about a culture of care, really. But care doesn't always have to be schmooshy, like soft and warm, and that's nice too. It can also be, come on, like try something else. And I think that for me is really beautiful. D'accepter de prendre du temps non productif pour réfléchir à ces questions-là, de préserver les énergies, d'éviter d'arriver déjà en phase de pré-burnout avant d'être aux responsabilités, pouvoir laisser plus de place à la solidarité entre les personnes pour éviter d'être isolés chacun sur sa responsabilité. Vale, yo creo que tenemos que pasar de una organización centrada en la organización política a una organización que tenga más presente la cultura de los cuidados para realmente conseguir organizaciones democráticas, y eso pasa, por un lado, por visibilizar un montón de tareas y roles que normalmente son heteropatriarcales y como reflexionar sobre ellos. También tiene que ver con la manera en la que tomamos las decisiones, los tiempos, los ritmos que nos damos para ello. Implica estar como muy atento también a los detalles y a cómo las emociones atraviesan también la política y cómo nos sentimos cada uno en cada momento, como explicitarlo, porque normalmente en las organizaciones como que cómo nos encontramos, nuestros estados de ánimo no forman parte de la acción, y yo creo que es algo que deberíamos como empezar también a tener en cuenta. I think it is important for every organization because we have to create relationships between ourselves and acknowledgement that we are humans and we have to build our community if we want to achieve some political or any other goal. De una perspectiva feminista, ¿no? donde obviamente trabajamos, ¿no? para tener un mundo mejor y un mundo desde esa mirada. Los cuidados es una parte central, ¿no? Hasta ahora los cuidados se basaban en la parte privada, ¿no? Dentro de las casas, y principalmente lo hacemos las mujeres, y cómo esos valores, ¿no? que generan esos cuidados tienen que salir fuera, tienen que estar en el espacio público, tienen que impregnar tanto los espacios políticos sociales, donde defendemos y luchamos por causas importantes, ¿no? Por la justicia, por la igualdad y por la diversidad, como también en espacios políticos que generan políticas públicas en las instituciones. En estos niveles el patriarcado está muy presente, porque obviamente el patriarcado está dentro de cada persona y en las instituciones, en el sistema capitalista que tenemos. Y los cuidados tienen que ser un eje transversal que esté en todas aquellas acciones que generamos cuando estamos en organizaciones, ¿no? Creo que en este trabajo de cuidados hay mucha revolución interna, nos remueven muchas cosas porque nos resuenan
salen cosas nuestras, ¿no? De nuestras mochilas. Es importante no tenerles miedo, ¿no? Para poder ordenarlas y poder transformarlas, ¿no? Entonces, remover para ordenar es como mi titular. Para mí la cultura de los cuidados está vinculada con una frase de los zapatistas que es para todas todo. Bueno, ellos dicen para todos todo, la transformo y la hago mía. Me parece muy importante como que pensemos en una sociedad en la que realmente nos imaginemos todos con los mismos privilegios y con los mismos derechos. Organizing truly has never been anything other than loving. So this is a sentence by the Invisible Committee, a French collective producing books, and I really like the idea that organizing is basically loving at the end. So it's a matter of love. Like love needs to be thought and needs to be organized to truly happen in a truly way.